El tiro parabólico. Aquí nos podemos imaginar, pues, por ejemplo, un cañón disparando a un cierto ángulo que tiene este recorrido. Debemos clasificar el disparo en dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal describirá un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Que no dependerá de la gravedad, que no habrá aceleración. Utilizaremos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, para considerar el eje vertical, sí que consideramos la gravedad, por lo tanto se tratará de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y utilizaremos dichas ecuaciones. Nosotros tenemos que existe una velocidad inicial y dentro de esta velocidad inicial debemos descomponer en la coordenada X y la coordenada Y. ¿Cómo lo hacemos? Por cuadrantes, por seno y coseno. Para encontrar la velocidad inicial en X, debemos coger la velocidad inicial y multiplicarla por el coseno del ángulo. Lo mismo para encontrar la velocidad en Y, debemos multiplicar la velocidad inicial por el seno del ángulo. Observamos que para encontrar la posición final, es decir, el abastecimiento del disparo, o sea, ¿qué X será esta? Debemos considerar el movimiento horizontal y decir que será la X inicial, si empieza en 0, pues 0, y si no, pues poner la que corresponda, más la velocidad inicial en X, que ya la habíamos encontrado antes, multiplicada por el tiempo que ha tardado en recorrer la distancia. La velocidad final en X será igual a la inicial. ¿Por qué? No hay aceleración, porque si fueran diferentes ya no se trataría de un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues cogemos las ecuaciones. La Y será la Y final, será la inicial más la velocidad inicial de Y multiplicado por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final en Y será la inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Ojo con el menos, antes era más, ahora es menos. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos un problema de tiro parabólico. Nos dice que un arquero está en un turón de 45 metros de altura y lanza una flecha a una velocidad de 200 metros segundo. Estos son unos 720 kilómetros hora. Forma un ángulo de 60 grados con la componente horizontal, es decir, con el suelo, y nos preguntan cuál será el abastecimiento máximo, es decir, desde el momento en que se lanza la flecha hasta donde cae, qué distancia hay en metros, y también nos preguntan cuál es la altura máxima que cogerá la flecha. Vale, para resolver esto tenemos que pasar las componentes de la velocidad inicial a X e Y. Vamos a hacerlo. Velocidad inicial en X será la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo. Ahora estamos haciendo esta de aquí. Velocidad inicial son 200 por el coseno del ángulo, que son 60, esto nos da 100 metros segundo. La velocidad inicial en Y será la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. 200 multiplicado por el seno de 60 nos darán los 173,2 metros segundo. Vale. Recordamos aquí que tenemos dos ejes. El eje X es el que sigue el movimiento rectilíneo uniforme, es el abastecimiento máximo, y el eje Y es el que sigue el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser encontrar la I máxima, la altura máxima, es decir, con el movimiento acelerado. Voy a apuntar las velocidades en un rincón. Velocidad inicial de X, 100. Velocidad inicial de Y, 173,2. La ecuación de posición, la I final, es decir, la I máxima, será la I inicial, los 45 metros, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad, esto es la aceleración,
por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué menos y no más? Pues por la sencilla razón de que la gravedad se está restando, es decir, la aceleración va disminuyendo, por lo tanto, a la flecha al ir hacia arriba va disminuyendo, por lo tanto el signo es negativo. Si estudiáramos esta parte del gráfico, la flecha está bajando y se va acelerando, por lo tanto el signo sería positivo. Recordamos también que estamos cogiendo el eje de coordenadas en la base del turón, es decir, en el suelo. Vale, que tenemos un problema, es que no tenemos el tiempo. Para encontrar el tiempo debemos acudir a otra ecuación, que es que velocidad final en I es velocidad inicial en I menos la gravedad por el tiempo. El signo negativo por la misma razón, porque se va frenando. Entonces, la velocidad final en I, cuando el objeto llega a su altura máxima, no tendrá velocidad en I, porque no seguirá subiendo. Llegará un momento en que se pare. La velocidad en X es constante, pero la velocidad en I varía. Y varía en el punto en que cuando llega a su altura máxima se vuelve cero. Instantes después empieza a aumentar, porque vuelve a bajar. Entonces sabemos que la velocidad final en el punto que nos interesa, la altura máxima, es cero. La velocidad inicial la sabemos y ahora nos falta aislar el tiempo. El tiempo será, está sumando, pasa al otro lado restando, por lo tanto, menos velocidad inicial, y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Menos y menos es más, por lo tanto nos da un tiempo positivo de 17,7 segundos. Juntamos este dato aquí, 17,7 segundos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir a sustituir el tiempo que hemos encontrado en la ecuación de posición. Y la final que nos interesa es la inicial, que son 45 metros, más velocidad inicial de I, 173,2, multiplicado por el tiempo que hemos encontrado, menos una mitad de la gravedad, 9,81, por el tiempo al cuadrado, 17,7 al cuadrado. Y esto nos da la altura máxima de 45 más 17,7 por 27,32, 173,2. Menos 0,5 por 9,81 por 17,7 al cuadrado. Esto nos da una altura máxima de 1574 metros. 1574 metros. Ahora vamos a por la segunda parte del problema. La segunda parte del problema que nos pide el abastecimiento máximo, es decir, desde que se lanza hasta que cae al suelo. Aquí lo tendríamos muy fácil si la flecha cayera aquí, porque el tiempo sería 2 veces el tiempo ya encontrado. Pero el problema es que no se acaba aquí, sino que sigue cayendo. Vamos a ver cómo resolvemos la segunda parte.